Hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado Leo? Mi gallardo bello, Leo, ¿cómo te va con esa melena? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llega a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de estas puede... eh, eh, yo, por favor, mírame a mí una lectura, por favor. Oye, esos montones de comentarios que hacen y a veces no puedo evitar leerlos. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido Leo. Siempre voy a hacer la aclaratoria, ahora que estamos en vivo, digamos. Cónchale, a no todo el mundo le puede resonar la lectura. Eso a veces me pone un poquito así como, me baja un poquito la vibra. Cuando dicen, no, que va, yo no creo nada porque que a mí no me pasó eso. Y bla, 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 bla. Y esas son cosas que, mira, hay que tener como dos deditos nada más de frente. Dos nada más, dos. Para entender que a no todo el mundo le va a resonar. Porque somos millones. Montones de gente que hay en el mundo. ¿Cuántos leo? Yo no leo acá. Por lo menos unos 15,000 en el día han leído mi video. A esos 15,000 yo le tengo que dar una respuesta así directa. Sencillamente no, sencillamente leen lo que tienen, sacan lo que tengan que sacar de ahí, las conclusiones, lo que les resuene. Para eso dice, lo que te resuene. Palabra cierta, gracias. Ok, vamos entonces a ver, mi querido y adorado Leo, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? Vamos a ir poniendo las cartas de una buena vez acá y vamos a ver cuál es esa energía que hay para ti y para esa otra persona. Sobre todo para esa persona del pasado. Porque voy a leer pasado para los que quieren pasado, a los que les interesa saber algo del pasado. Presente para aquellas personas que tienen ahorita a alguien y quieren saber cómo les está yendo, si de repente va bien, no va bien, va mal, no va mal, bla, bla, bla. Y para aquellas personas que quieren saber qué viene para el futuro, si viene un nuevo amor para el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué hay para esta persona que quieren o necesitan saber algo del pasado. Ahí vamos. Un cambio de ciclo. Esta persona está por hacer, está por tomar un cambio de ciclo. Sí, señor. Esta persona, honestamente, ya no haya que hacer. No haya que hacer y no le va a quedar más remedio cuando sale así la primera carta y como cambio de ciclo y para la otra persona, ya me lo está diciendo de una vez, no le queda más remedio que, como que dice, le quedó fue el derecho a pataleo. Eso fue todo lo que le quedó. Vamos a ver de tu lado qué hay, pero voy a lanzar las cartas y luego las voy a explicar un poquito mejor, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí. Uy, un letargo completo para ti, mi querido y adorado Leo. Y una cierta, digamos, como cierta tristeza que hay en sí en la relación. Porque de verdad que tú no hubieses querido que esto sucediera así. De verdad que tú no te hubiese gustado, sino que las cosas hubiesen continuado como eran. Pero no te quedó más remedio, ¿sabes? Y sabes otra cosa, que tú ahora no le quieres, pero ni nada. Tú estás dormido o dormida en tu letargo y lo que quieres es pensar y analizar un futuro para ti, que no tenga que ver nada con esta persona que se ha ido. Y eso es lo que le pasa a esta persona. Por eso es que la energía, como las energías se hablan, aunque tú no hables con la persona, esas energías se están hablando entre ellas mismas. Y aquí lo que hay es que tú estás en tu letargo, dormido, pensando, analizando para un futuro. Esta persona sabe y se da cuenta de eso y lo que queda, no le queda más remedio es que hacer su cambio de ciclo. Y en sí es algo así como que no ha quedado más remedio. Por eso es que se ve la situación como un poquito triste, porque tú hubieses querido que hubiese sido otro el resultado. Y esta persona quizás también. Ahora, esta persona está tan mal como tú estuviste. Por eso es que no queda otra que, como quien dice,
paticas para qué te tengo, agarrar y arrancar e irse, desaparecerse, cambiar de ciclo, hacer otras cosas, porque de verdad esta persona no puede con todo lo que tú hiciste, lo que pudiste, lo que te pasó con esa persona, ahora esta persona lo está viviendo en carne viva. Tú lo superas muchísimo, poco a poco, te vas perdiendo el amor y eso es lo que estoy viendo. Ya estás así como viendo para los lados. Si ves a lo mejor el teléfono, tú dices qué fastidio, me está llamando otra vez. Qué ladilla. Ay, no, hombre, ya. Uf. Entonces ya le estás perdiendo el amor y tu negativa le duele mucho a esa persona. Vamos a estar claros, ha sido muy, muy duro con esa persona, mi querido Leo, o lo vas a hacer, de verdad que sí, pero cada quien se busca lo que se busca. El que busca encuentra, hay un dicho que dice, ¿sí? Vamos a ver entonces, ahora quiero ver esas proyecciones. Ya te dije las energías cómo están. Las energías están así, ¿sabes? Ahora vamos a ver esas proyecciones a futuro, a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Vamos a ver entonces qué hay. Déjame mezclar bien estas cartas. Vamos a ver qué otra cosita hay, que tenemos otra cosa que decirte. Ahorita vamos a ver también las lecturas para la gente que quiere saber cómo está esa personita especial ahorita y también para aquellas personas que quieren ver si por casualidad para un futuro cercano o a largo plazo, qué sé yo, puede venir alguien. ¿Ah? ¿Por qué viene o por qué no viene? Voy a decir también el por qué. Vamos a ver entonces, aquí te digo, vamos, entonces, ok, vamos a ver qué hay por aquí. Quiero empezar. A corto plazo, un futuro como a corto plazo. Veamos. Esa persona quiere volver otra vez. Así tú le hayas dicho lo que le hayas dicho, esa persona desearía. Yo no estoy diciendo ya tiene las maletas aquí en tu casa, pero sí desearía mucho, de verdad, recomenzar de nuevo, porque sabe de verdad que ahora, ¿cómo le has dado tú? Como quien dice, con esa negativa. Ahora como que le diste de su propio chocolate, mi querido y adorado Leo. Tú tomaste decisiones, estás en eso, en una proyección a futuro, a corto plazo, tomas decisiones, definitivamente. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar nuevamente a esta persona? ¿O qué es lo que vas a hacer? ¿O viene alguien nuevo para ti? Nada. Aquí lo que te digo es que no vas a tomar decisiones muy definitivamente como para con esa persona. No lo estoy viendo. De verdad que no. Pareciera ser que como que la negativa tuya le duele de verdad en el alma y tú no quieres echar para atrás. Un futuro más adelante, esta persona dice, ¿cómo me hubiese gustado haber estado con Leo nuevamente? Me arrepiento muchísimo de lo que pasó. Me duele muchísimo esa negativa que tiene. Me ha perdido el amor. Sí, es verdad, ya no me quiere como antes, pero de verdad que me quiso mucho. Eso es lo que le queda a esa persona. De verdad que sí. Sí, señor, porque ahora está muy mal. Y no, aquí está la reina de bastos que dice, nada, nay, usted siga adelante, usted no voltee, pero para los lados, para nada. Y mira, tienes un nuevo planteamiento. Ahora sí que te lo digo, hay un nuevo planteamiento de amor para ti. Viene una persona nueva, no es la persona del pasado, definitivamente no. Ahora viene alguien diferente a ti, a esa persona que viene poco a poco a querer replantear algo así como querer empezar de nuevo, como vamos a dejar todo limpio y vamos a arrancar de nuevo. Entonces, ¿sabes una cosa? Esto también me hace a mí pensar como que, ¿será que a lo mejor siempre va a ser ese pasado el que va a volver? Y por eso es que sale aquí como que vamos a replantear, porque pareciera ser que el que está viniendo o la que está viniendo ya como que ha conocido el terreno o ya ha pisado ese terreno. Vamos a verlo, porque no quiero salir de dudas de una vez. Vamos a ver, esa persona que viene, que está aquí,
que es ya lo final, que viene a una proyección de futuro un poco más lejos, es que definitivamente es esa persona del pasado que viene. ¿Será eso, mi querido Leo? Vamos a ver, quiero ver, porque dice replantear. Me hablan de replantear. Replantear es volver a plantear, digo yo. Vamos a ver, ok, no sé. Aquí vamos a salir de dudas. Esa persona es una persona, la persona del pasado, vamos a hablarlo así, a preguntarla así. Esa persona que viene para Leo es una persona o la persona del pasado, la que viene a replantear. Vamos a ver. Aquí hay un sí, aquí hay otro sí. Claro que sí. Es la persona del pasado que vuelve otra vez a replantear la relación. Mira que te digo, con cambios de ciclo, justicia, porque se hace justicia, el mundo se hace ya para ustedes dos y con muchísimo riesgo. Alguien que se arriesga definitivamente a volver a empezar con esta relación. Esta persona está tan mal como tú estabas, pero fíjate tú que ha sido tan mal que se ha sentido que no le ha quedado más remedio, que ha querido, de verdad, ha querido como desaparecerse, pero realmente esa negativa tuya le ha dado tan duro que esta persona ha insistido y quiere que vuelvas otra vez. Así lo digo. Y aquí está esa carta, digamos, de cambio de ciclo, que eso es lo que esta persona necesitaba hacer. Y ese cambio de ciclo es justamente este. Probablemente esta persona, no ahorita, esta persona le va a costar un poquito más, darle un poquito más, porque tú estás en decisiones, porque tú estás en esto, porque tú estás en letargo, porque no es tan fácil, porque bla, 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 porque tú le dices quizás que no, que yo no te quiero, que esto, que aquello, pero pareciera ser por cosas de la vida y del amor y del universo que como que se empiezan a replantear, porque esto fue lo que me dejó a mí, me dejó con el ojo cuadrado, porque yo estoy creyendo que definitivamente sí, tú vas a replantear, a irte a una nueva relación, porque eso es lo que tú querías. Tu negativa fue, le duele mucho a esa persona, poco a poco le estás perdiendo el amor, pero parece ser que como que hay un replanteamiento y aquí está. Ahí te dejo. Ok, ahí está la lectura para mi querido y adorado Leo, para las cosas del pasado. Ahora vamos a ver las cosas del presente, que se presenta ahorita en el presente. Vamos a ver entonces qué hay. Quiero ver con estas cartas. Vamos a ver. Preguntarías tú, ¿cómo está mi relación ahorita en el presente? ¿Ok? Vamos a ver. Voy a decir lo que sea, lo que vaya a salir. Lo digo de una vez. Voy a lanzar unas 2 o 3 lecturas diferentes para diferentes personas con respecto a la misma pregunta. Vamos a ver qué hay para esa persona y qué hay para ti y el resultado cuál es. Esta persona está súper callada. Pareciera ser que eso te incomoda, te causa un malestar. Ajá. Y tú por un lado, como esa persona no habla, tú tampoco hablas. Como esa persona no dice, tú tampoco. Como me miras, te miro. Como me hablas, te hablo. Así estás diciendo tú. Entonces esta relación se está poniendo como quien dice muy pesada. Ajá, aquí hay un cambio de ciclo que hay que hacer definitivamente, ¿sabes? Algunas personas que están ahorita en esta situación, la persona, el otro, el firifiri o la firifiri, no habla, no se comunica, se tarda mucho en contestar los mensajes, está que casi no viene a visitarte, o no salen casi, o no se ven mucho, o siempre hay un pero, o ahí siempre hay algo, y tú de tu lado, como quien dice, también te achantas y te pones en tu cama, como quien dice, en tu letargo. Quedas ahí como mudo, como muda también en tu letargo y esto está cayendo, como quien dice, se está estancando, si se quiere, esta relación. Esta relación lo que le hace falta es definitivamente, te lo digo en 2 palabras, cada quien sabrá cómo lo va a hacer, es un cambio de ciclo, definitivamente. Esto le hace falta un cambio de ciclo, o sea para bien, o sea para no tan bien, o sea como para irte o no irte, hace falta un cambio de ciclo.
Así que te digo. Vamos a ver para esas personas que están esperando un amor. ¿Viene un amor para mí? La voy a tomar con estas cartas. ¿Es que viene alguien para mí nuevo? Vamos a ver si es sí, si es no y por qué. Vamos a ver. Hay alguien que pregunta o puede estar preguntando, es que, ¿qué hay en el amor para mí? ¿Viene algo para mí? ¿Un amor para mí? Si viene, ¿por qué viene? Si no viene, ¿por qué no? Si no ha venido, ¿por qué no ha venido? Vamos a ver. Ok. Veamos. Viene un amor. Aquí hay un no. Aquí hay otro no. No viene un amor para ti, te lo voy diciendo de una vez. Todavía no, mi querido. El que esté preguntando por eso, no hay ahorita. Mira, está el ermitaño. Sale el ermitaño invertido. Sale el mundo invertido y sale el juicio invertido. Aquí hay recuerdos todavía pegados. Y esos recuerdos, cuando están allí pegados, tienes ahí un pegote, vamos a decir así, un pegote de una energía que te quedó pegada de esa relación anterior probablemente, y eso no te ha dejado fluir. Tú necesitas sacar eso. Es muy lento quizás esta sacada, pero tienes que hacerlo, porque todo podría ir mejor si tú tuvieras ese corazón bastante despejado. Parece mentira, pero aunque tú no te des cuenta, ¿por qué no me llega el amor? Pero Dios mío, si yo me pongo Pepito o me pongo bonita, yo me pinto ese pelo todo el tiempo, yo gasto una fortuna arreglándome y acomodándome para que llegue, para que alguien me vea y me mire y tal. Y sí, no vamos a decir que no te miran, por supuesto que te miran muchas personas, hombres o mujeres, depende de quién esté, con quién yo esté hablando, pero eso no es todo, porque esa energía que tú estás emanando, como dije anteriormente, esa energía se transmite a la otra energía. Tu energía habla con mi energía y entonces se rechazan o se unen, aunque tú no te des cuenta. Tú puedes ser Miss Venezuela, Miss Universo, tú puedes ser el príncipe encantado, el de más plata en el mundo, un árabe, un jeque, si te da la gana. Pero si no tienes ese corazón lleno de la energía que necesitas para acaparar o para atraer a alguien, nanay, nanay. Ahí sí que te lo digo. Eso pareciera ser que es uno de tus casos o un caso para ti. Tú necesitas despejar ese corazón porque mira, sí que te digo, aquí están dos cartas que salieron derechitas que están esperando por ti. Esas son las cartas de la fuerza, de tener un poco más de ímpetu y de fuerza para seguir adelante y también el conversar, el hablar, el discutir, el darte a conocer, el de esto, de aquello, el de ser menos tímido, un poquito más abierto para que esto se dé. Eso es todo. Ahí te estoy dando yo un ejemplo de el por qué realmente te está sucediendo lo que te está sucediendo. Ok, ahora vamos a sacar una nueva lectura para las personas de ahorita, que tienen ahorita a alguien y quieren saber cómo va esa relación. Vuelvo otra vez con otra lectura. Vamos a ver, mi relación, ¿cómo está? ¿Cómo va esa relación? Vamos a ver a otras personas que le pueda resonar. Veamos, ¿ok? A ver qué hay. Lo que salga, ahí lo digo definitivamente. Vamos a ver. Esa otra persona tiene un camión de dudas. Tiene montones de dudas allí y por eso será que a lo mejor preguntas, ¿es que esta relación va a tener futuro? ¿Va a ir más lejos? ¿Es que me conviene esta relación? Hay dudas. Muchas dudas. El juicio te está hablando de que tienes que estar muy pendiente, de que abras esos ojos, que a lo mejor estás como dormido o dormida, que quizás a lo mejor estás proporcionando dudas sin necesidad. Pero también te digo, aquí hay decisiones de amor a tomar. No te preocupes por eso. Esta persona tiene sus dudas, muchas dudas, pero algo se va a resolver. Algo va a salir al exterior, algo se va a dar a conocer,
algo va a entrar en cuenta esta persona y definitivamente va a despejar esas dudas. Son dudas que tiene sobre ti, dudas de si será mejor, será bueno que yo me como diga, me, me lance en esta relación. No estoy muy seguro, es que realmente me querrá esta persona o no me quiere esta persona. Estoy haciendo lo correcto. Todas esas preguntas se hacen, pero al fin y al cabo hay decisiones de amor. No te preocupes por eso, no te lo preocupes, no te lo preocupes, como dicen. Ok, entonces yo ahí les estoy dejando con esa lectura y quiero, por ejemplo, saludar aquí. Por eso yo quiero un nuevo amor, dice Leonela V. Diana Marcela Cardona, Gil, eso, yuhu, que viva el amor bonito. Claro que sí. Novita YT, hola Carmen, yo soy Leo y él es Aries. Quiero saber si hay amor en ella por mí. Bueno, mira, ya de verdad que leí el Leo, ya lo terminé de leer, pero en las lecturas que pudimos ver, a lo mejor puedes tener alguna posibilidad aquí de tomar una resonancia, qué sé yo qué. Bueno, pues entonces vamos a ver aquí hay una que está como muy, con una carita muy triste, yo no sé por qué, la 253 bebé fresa. Patricia García dice, hola bebé linda. Erika Fuentes dice, hola, Acuario desde Argentina, saludos. Patricia García, señora divina, buenas tardes, gracias. Erika Fuentes, yo, por favor, Leonela, un nuevo amor. Mira, de que vienen amores, vienen, pero también hay que saberlos encargar. Uno los puede encargar a nuestro ser interno y al universo que vengan en paquetitos y todo, con todas las especificaciones, pero uno tiene que saber pedir y también abrirse a eso. El universo trabaja para ti, pero tú tienes que trabajar por ti. Nos estamos viendo en un próximo video y será entonces hasta mañana en una nueva emisión en vivo. Ya mañana será el último día porque eran 3 días de en vivo, celebrando el primer añito del el canal. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito para todos. Bye bye.